estimados maestros, es un gusto volver a hacer. Ya les había dicho yo en el grupo de WhatsApp, pero ahora les comento por aquí, que es un gusto volver a ser su maestro ahora para su profesor, ahora para la materia de gramática y vocablos, propiamente de la enseñanza en inglés. Y me gustaría compartirles un poquito la perspectiva que hay sobre la enseñanza de la gramática del idioma inglés, pero además del enfoque comunicativo, que es la parte importante e interesante que vamos a estar tratando para esta materia. Como ustedes saben, durante muchos años la gramática pues, fue el centro de la enseñanza del inglés como un idioma extranjero, pero por ahí de la década de los 70 aparece el enfoque comunicativo y pues esta concepción cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque dio prioridad a la competencia comunicativa como un fin a lograr. ¿Qué quiero decir? Que nos convoca a la necesidad de un enfoque personalizado en correspondencia con el perfil de los educandos. La gramática, con esto, recibió obviamente un papel eminentemente vehicular, tomándose como un medio para lograr un fin. Sin embargo, es importante determinar cuándo ella debe de considerarse como un fin en sí misma. Bajo la luz del enfoque comunicativo, los enfoques anteriores hacia la enseñanza del idioma no contemplaban un uso adecuado del significado en cuanto a las estructuras gramaticales. De los dos niveles de significado, que es el uso gramatical, que es el usage, y el uso funcional, que es el use, pues solo se tenía en cuenta uno de ellos, mientras que el otro era ignorado, el uso funcional. Y en cuanto a los dos niveles de significado, usage y use, se planteaba la necesidad por parte del profesor de idiomas de transmitir o hacer llegar al estudiante ambos niveles, tomando como premisa que el conocimiento de un idioma incluye, por una parte, saber la significación que tienen las oraciones como ejemplo de uso gramatical y por la otra, el valor que adquiere estas como un ejemplo de un uso funcional. Ya también se han hecho saber que esta distinción entre uso gramatical y uso funcional tienen poca relevancia para la enseñanza de lenguas extranjeras. ¿Por qué? Porque el valor de la mayoría de los enunciados trasciende los límites de una lengua y solo surgirán, obviamente, problemas relacionados con este aspecto en casos pues, específicos son muy reducidos, teniendo en cuenta que las distintas culturas difieren en su comportamiento y estas diferencias se reflejan en el lenguaje. El éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera es contingente de un cierto grado de madurez en la nativa. El estudiante puede transferir al nuevo lenguaje el sistema de significados que ya posee en el propio. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que independientemente de las similitudes que puedan existir entre el español como lengua materna y el inglés como lengua extranjera, en el sistema gramatical, específicamente en el nivel sintáctico, los estudiantes presentan grandes dificultades al traspolar correctamente la forma de muchas estructuras en la lengua extranjera. La enseñanza, por ello, la enseñanza de la gramática debe de tomar un nuevo matiz dentro del enfoque comunicativo. El dominio de las estructuras gramaticales ya no se debe de ver desde un punto de vista de oraciones correctas, sino desde el punto de vista de su uso funcional o propósito comunicativo. Fíjense nada más, la competencia lingüística, que es la gramatical, deja de ser el centro de atención para darle paso a la comunicativa. La enseñanza del sistema gramatical obviamente va a depender mucho de ella. ¿Qué van a necesitar nuestros estudiantes para hacerlo capaz en la lengua extranjera? Fíjense, si el objetivo inmediato del estudiante es la comunicación de supervivencia, la precisión formal tiene un valor marginal. Sin embargo, si el estudiante quiere funcionar como diplomático, como académico, al expresarnos en inglés en situaciones reales, no podemos construir una oración acordándonos de todas las reglas de las gramáticas para cada una de las partes. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para concentrarnos en cómo poner los elementos juntos. Lo que necesita es recordar los patrones. La gramática es uno de los componentes del lenguaje
unido al sistema de sonidos y al vocabulario. El vocabulario se pronuncia y se usa en construcciones gramaticales. La gramática se expresa a través de palabras y el sistema de sonidos, y todo esto se representa mediante la escritura. El problema no radica en incluir la gramática de los cursos de lenguas extranjeras o no, sino qué gramática incluir, a qué tipo de estudiantes, cuándo y cómo. Para aprender un idioma extranjero, los estudiantes deben de conocer las estructuras básicas de este. Si ellos la usan bien, no tienen por qué describirlas. El dominio de una estructura más fácil de aprender a través de las habilidades hablar, leer y escribir que estudiando las reglas y las explicaciones. Fíjense, en el nivel elemental, la necesidad no es el estudio de la gramática, pero sí la práctica oral y escrita bien organizada, los cuales contienen la gramática en sí. Si los estudiantes adquieren buena práctica al escuchar, hablar y leer, aprenden mucho más de gramática que con explicaciones específicas o análisis. Yo sé, yo lo sé, no existe una forma exacta de enfocar la gramática. Por lo tanto, nosotros como profesores determinamos cómo discutir un aspecto gramatical cuando éste sea necesario. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de patrón, se pueden utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, preguntas. Pueden hacer una o dos preguntas para situar a los alumnos o llamar su atención. Si los estudiantes cometen errores en el momento en que están practicando, quiere decir que no saben lo que están haciendo. Por ejemplo, pronombres personales. ¿Hablamos de una mujer o de un hombre? ¿Qué pronombres utilizamos cuando hablamos de Robert, de Betty? Hay que atraer la atención. Otro ejemplo, tiempo. ¿Estamos hablando en presente o en pasado? Mejor, ¿qué terminación tiene el verbo para expresar pasado? O números. ¿Nos estamos refiriendo al singular o al plural en la oración? ¿Cómo sabes tú, alumno, que esta palabra está en singular? O adjetivos. ¿Dónde está el adjetivo en la oración? ¿Antes o después del nombre? ¿Es singular o plural? Ahora, también lo podemos hacer, es decir, llamar la atención, si no es con preguntas, con explicaciones. Nosotros como profesores debemos explicar asuntos que no sean fáciles de inferir. Por ejemplo, la regla para formar el plural de los sustantivos. ¿Cómo un sustantivo puede modificar a otro sustantivo? Y entonces podemos dar breves explicaciones sobre el asunto para evitar confusión y esfuerzo innecesario. Aclarar a los estudiantes al realizar la ejercitación. Ahora, también puede estar, no digo que no sea correcto, sí, también otro tercer procedimiento puede ser la inducción de las reglas. Si los estudiantes vemos que no reaccionan a los patrones como discurso indirecto, condicionales, voz pasiva, entonces debemos de darnos cuenta que los estudiantes requieren una mayor atención y un análisis más profundo que simplemente hacerles dos preguntas. Los patrones deben de ser escritos en la pizarra y analizarlos brevemente. Fíjense, existen dos casos en que la gramática no debe de ser explicada ni brevemente o incidentalmente. Uno, obviamente, es en la educación de adultos y el otro es en cursos que podamos tener de lectura corta. En el caso de los adultos que estudian nivel superior, pues son más exigentes y usualmente no pueden aprender un patrón gramatical si no entendieron cómo este funciona previamente. ¿Qué tenemos que hacer como profesores? Tenemos que tener presente que al trabajar con adultos, las reglas gramaticales ayudan, pero la práctica es lo primero. Por lo que no se deben ni omitir ni reducir y por supuesto, ustedes como profesor son un factor importante y ustedes necesitan saber gramática y estar consciente al respecto. En el nivel intermedio, ya sabemos que los estudiantes se enfrentarán a estructuras más complejas y estas no pueden ser aprendidas a través de la repetición. ¿Por qué? Porque estas son muy largas para que sean repetidas de forma natural. Ocurre más frecuentemente en las escrituras que en el discurso y muy pocas situaciones
pueden ser creadas para ejecutarlas oralmente en situaciones reales. Además, en este momento los estudiantes, pues lo que nos pueden hacer son generalizaciones, asociar, transferir y transformar con estructuras relacionadas. Por ejemplo, la oración condicional. If he studies hard, he will pass the exam. If he studied, he will pass the exam. Puede ser adquirida oralmente, ayudada por un poco de inducción acerca de la correlación de los tiempos. Y una vez adquirida la correlación anteriormente mencionada, la transformación if he had studied hard, he will have passed the exam, pues será más aprendida como consecuencia de haber aprendido y haber sido capaz de usar los tiempos perfectos como resultados de la práctica oral. Hasta entonces, mis estimados maestros, sean todos ustedes bienvenidos.